Hola, buenas tardes. Yo soy Mauricio Lascaño Titla y mi equipo va a presentar el tema de LAN y WAN y el equipo se encuentra conformado por, comentado previamente, su servidor Mauricio Lascaño Titla. Cristian Josué Morales Mendieta. Y su servidor Kevin Daniel Tienda Pérez. Para empezar, hay que mencionar que ya sea en el trabajo, en casa, en cualquier lugar, todos usamos LAN, o sea, redes de área local pequeña. Sin embargo, las LAN se limitan a una pequeña zona geográfica. Se requiere una red amplia o WAN para conectarse más allá del límite de la LAN. Es una red de telecomunicaciones que abarca un área geográfica grande y funcionan más allá del ámbito geográfico de una LAN. Bueno, aquí tenemos una tabla donde mostramos las diferencias que es entre la LAN y la WAN. Una de las principales es que las redes locales proporcionan servicios de red dentro de un área pequeña, mientras que las LAN se dedican a grandes zonas geográficas, como tal vez es las redes de Telcel, que son muy extensas, y una red LAN es como, por ejemplo, una casa, un internet local de una casa. También otra diferencia que hay que los LAN se utilizan para interconectar equipos locales, periféricos y otros dispositivos. Es como los equipos de cómputo que utilizamos actualmente aquí en las escuelas. Son pequeñas a comparación de las grandes. Y las, por ejemplo, acá las redes WAN se utilizan para interconectar usuarios o redes o sitios remotos. Entonces, como los servidores se interconectan entre ellos y son redes muy extensas. Entonces, por eso se utilizan las WAN. Otra es una LAN, es una propiedad de una organización o un usuario doméstico. Como lo mencionaba, puede ser un local, puede ser una casa, mientras que una WAN son propiedades administrativas por servicios de internet, telefonía, cable. Eso ya se refiere como a las grandes empresas un poquito. Aparte de los costos de infraestructura, la red no se cobra ningún cargo por usar una LAN. Bueno, estos son en las locales más que nada. Y acá en las que son de WAN, sí requieren una tarifa por utilizarlas. También dice que aquí las LAN proporcionan altas velocidades de ancho de banda mediante Ethernet y Wi-Fi por cable o el servicio de red. Y acá las WAN ofrecen velocidades ancho de banda bajas o altas a largas distancias utilizando redes físicas complejas. Esas son las grandes diferencias que hay entre una LAN y una WAN. Bueno, existen dos tipos de WAN, las privadas y las públicas. Las WAN pueden ser creadas por diversos tipos de organizaciones o varias empresas, como se indica a continuación. Uno puede ser una organización que desea conectar usuarios de diferentes ubicaciones, una ISP que quiere conectar los clientes a Internet y un ISP o telecomunicaciones que desean interconectar ISPs. Una WAN privada es una conexión dedicada a un único cliente. Estos están a nivel de servicio garantizado, en un ancho de banda consistente y cuentan con una alta seguridad. Las WAN se implementan utilizando los siguientes diseños de topología física. Lógica, disculpen. Topología punto a punto, lo que es topología de estrella o conocida en inglés como hub and spoke, topología de doble conexión, topología fully meshed y topología partial meshed. Y les comentaremos un poquito algo más preciso a continuación sobre cada una. Pues empezaremos hablando sobre la topología punto a punto. Es una topología punto a punto, emplea un circuito punto a punto entre dos puntos finales. ¿A qué se refiere? A que son dos equipos, solamente se podría decir, están interconectadas solamente por un cable. O sea, es de un extremo al otro extremo, solamente. También tenemos la topología de estrella. Esta permite que una sola interfaz de hubs pueda ser compartida por todos los circuitos de radio. Esto quiere decir que un solo hub puede compartir su conexión con diferentes dispositivos. Topología de doble referencia. Una topología de doble conexión proporciona redundancia, lo que es seguridad de caminos. Al momento de que llega a fallar alguno, pues queda como respaldo otro para que no haya problemas con la conexión final entre los distintos routers o servicios.
Topología de malla completa. Una topología completa malla utiliza varios circuitos virtuales para conectarse a todos los sitios. Esto más que nada es para que todos los dispositivos tengan conexión y si hay una pérdida de algún router hacia otro, se pueden conectar, aunque no sea por el mismo camino. Todos están conectados, bueno, físicamente. Tenemos la topología parcialmente mallada. Es una topología parcialmente mallada conectada a muchos sitios, pero no a todos. Esto quiere decir que, por ejemplo, en este ejemplo, están conectados los sitios A, B y C, ya que si se pierde conexión, por ejemplo, en A, B y C siguen conectados. Sin embargo, si se desconecta D, no hay manera de recuperar la conexión de los dispositivos A, B y C con D. WAN Standards. Las normas para WAN modernas están definidas y administradas por las siguientes autoridades reconocidas, que son la TIA o EIA, que son la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones, y a la Alianza de Industrias Electrónicas, la ISO, que es la Organización Internacional de Estandarización, y la IEEE, Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica. Tenemos las WANs en el modelo OSI. La mayoría de los estándares WAN se centran en la capa física OSI 1 y la capa de enlace de datos capa OSI 2, que es el enlace de datos y la física, en la cual en la de enlace de datos describe cómo se capsulan los datos en una trama y en la física describe los componentes electrónicos, mecánicos y operativos para transmitir bits. Los dispositivos WAN. Existen muchos tipos de dispositivos que son específicos de los entornos WAN. Sin embargo, la ruta de datos de extremo a extremo a través de una WAN suele ser del DTE, de origen al DSE, luego a la nube de WAN y luego al DCE y finalmente a la DTE de destino. Como podemos ver en el ejemplo de abajo, las DTEs están conformadas en este caso por los switches, no por los routers, y las DCEs por los switches. Estos se conectan por medio de WAN a otro entorno que cuenta con sus propios DTs y sus propios DCs. Esta más que nada representa la conexión a largas distancias podría ser de un edificio a otro o de un país de otro. Comunicación serial. Casi todas las comunicaciones de red se producen mediante una entrega de comunicaciones en serie y la comunicación serial transmite bits secuencialmente en un solo canal. Por el contrario, las comunicaciones paralelas transmiten simultáneamente varios bits utilizando varios cables. Aunque una conexión paralela teóricamente transfiere datos 8 veces más rápido que una conexión en serie, es propensa a problemas de sincronización a medida que aumenta la longitud del cable. La sincronización entre varios canales se vuelve más sensible a la distancia. Por esta razón, la comunicación paralela se limita a distancias muy cortas. Comunicación circuit switched. La comunicación de red se puede implementar mediante la comunicación de circuit switched. Una red de switches de circuitos establecen un circuito dedicado entre puntos finales antes de que los usuarios puedan comunicarse. Específicamente, Circuit Switched establece dinámicamente una conexión virtual dedicada a través de la red del proveedor de servicios antes de que pueda iniciarse la comunicación de voz o datos. Por ejemplo, cuando un usuario realiza una llamada telefónica utilizando un teléfono físico, el equipo del proveedor utiliza el número llamado para crear un circuito dedicado desde la persona que llama hasta la parte llamada. Comunicación Packet Switched. La comunicación de red se implementa con mayor frecuencia mediante la comunicación de Packet Switched, ya que tiene algunas ventajas en cuanto a, tomando en cuenta la anterior. A diferencia de la Quartet Switched, Packet Switched divide los datos en paquetes que se enrutan a través de una red compartida. Es mucho menos costosa y más flexible que Quartet Switched, aunque es susceptible de retrasos y a variabilidad del retardo. La tecnología moderna permite que el transporte satisfactorio de comunicaciones de voz y video en estas redes. SDH, SONET y DWDM. Las redes de proveedores de servicios utilizan infraestructuras de fibra óptica para transportar datos de usuarios entre destinos.
Hay dos estándares OSI capa 1 de fibra óptica disponibles para proveedores de servicios. La primera es SDH, Synchronous Digital Head-Edge, que es un estándar global para el transporte de datos a través de cable de fibra óptica, y SONET, Red Óptica Síncrona. Es el estándar norteamericano que ofrece los mismos servicios que SDH. SDH, SONET y DWDM. La multiplexación por división de longitud de onda densa es una tecnología más reciente que aumenta la capacidad de transmisión de datos de SDH y SONET al enviar simultáneamente múltiples flujos de datos, multiplexación, utilizando diferentes longitudes de onda de luz. Existen las opciones de WAN tradicional, que estas son las que primero se empezaron a implementar primero que las modernas que tenemos actualmente. Cuando las WAN aparecieron en las décadas de 1980, las organizaciones comenzaron a ver la necesidad de interconectarse con otras ubicaciones. Para ello necesitaban sus redes para conectarse al loop local de un proveedor de servicios. Esto se logró mediante el uso de líneas dedicadas o mediante el uso de servicios switched de un proveedor de servicios. Tu micrófono. Disculpen. Terminología común de WAN. Cuando se requirieron conexiones dedicadas permanentes, se usó un enlace punto a punto utilizando medios de cobre para proporcionar una ruta de comunicaciones WAN preestablecida de las instalaciones del cliente a la red del proveedor. Hay líneas arrendadas disponibles de distintas capacidades y por lo general su precio depende del ancho de banda necesario y de la distancia entre los dos puntos conectados. Hay dos sistemas utilizados para definir la capacidad digital de un enlace serial de medios de cobre. Uno, que es T-Carrier, utilizado en América del Norte. T-Carrier proporciona enlaces T1 que admiten ancho de banda de hasta 1.544 megabytes por segundo y enlaces T3 que soportan ancho de banda de hasta 43.7 megabytes por segundo. 2. E-Carrier. Utilizado en Europa, E-Carrier proporciona enlaces T1 que admiten ancho de banda de hasta 2.048 megabits por segundo y enlaces E3 que admiten ancho de banda de hasta 34.368 megabits por segundo. Opciones de circuito switched. Las conexiones circuit switched son proporcionadas por los operadores de red telefónica del servicio público PSTN. El loop local que conecta el CPE al CO es un medio de cobre. Hay dos opciones tradicionales de circuit switched. Public Server Telephone Network, PSTN, el acceso a la WAN de telefonía utiliza la RTS como una conexión WAN. Los loop local tradicionales pueden transportar datos informáticos binarios a través de la red telefónica de voz mediante un módem. Un módem modula los datos digitales en una señal análoga en la fuente y demodula la señal análoga en datos digitales en el destino. Las características físicas del loop local y su capacidad a la PSTN limita la velocidad de señal a menos a 56 kilobits por segundo. Integrated Service Digital Network ISDN es una tecnología de comunicación de circuitos que permite el loop local PSTN transportar señales digitales. Eso proporciona conexiones switched de mayor capacidad que el acceso telefónico. ISDN proporciona velocidades de datos de 45 kilobytes a 2.048 megabits por segundo. Opciones de packet switcher. Packet switching divide el tráfico en paquetes que se enruta a través de una red compartida. Además, las redes packet switching permiten que muchos pares de nodos se comuniquen a través del mismo canal. Hay dos opciones tradicionales de conectividad packet switching heredadas. La primera es Frame Relay, es una tecnología WAN multiacceso sin difusión NVMe simple de capa 2 que se utiliza para interconectar las redes LAN de una empresa.
y Asynchronous Transfer Mode, ATM. La tecnología del modo de transferencia asíncrona puede transferir voz, video y datos a través de redes públicas y privadas. Se construye sobre una arquitectura basada en celdas en vez de una arquitectura basada en tramas. Las WAN modernas. Las WAN modernas tienen más opciones de conectividad a las WAN tradicionales. Las empresas ahora requieren opciones de conectividad WAN más rápidas y flexibles. Las opciones de conectividad WAN tradicionales han disminuido rápidamente en uso porque ya no están disponibles, son demasiado caras o tienen un ancho de banda limitado. Más que nada ya estas empresas requieren más ancho de banda para transferir una mayor cantidad de datos, por eso estas ya no se utilizan mucho las WAN tradicionales, a diferencia de las WAN modernas que ya resisten un poquito más, tienen más flexibilidad y tienen más capacidad. Por ejemplo, como las empresas de juegos que requieren un mejor ancho de banda, por eso utilizan más las WAN modernas. Tenemos las Ethernet WAN. Ethernet se desarrolló originalmente como una tecnología de acceso LAN y no era adecuada como una tecnología de acceso WAN debido principalmente a la distancia limitada. No obstante, los estándares de Ethernet más recientes que utilizan cables de fibra óptica hicieron que Ethernet una opción de acceso WAN razonable. Los siguientes son varios beneficios para una WAN Ethernet. Uno es la reducción de gastos y administración. Otro es la fácil integración de las redes con redes existentes. Es muy versátil y muy compatible. Y otra podría ser la productividad mejorada de la empresa, ya que aumenta mucho la capacidad de transferencia de datos en estas. MPLS, Multiprotocol Level Switching. MPLS es una tecnología de enrutamiento WAN de proveedor de servicios de alto rendimiento para interconectar clientes sin tener una cuenta el método de acceso a la carga útil. MPLS soporta una variedad de métodos de acceso de cliente, por ejemplo, Ethernet, DLS, cable, frame de acceso de frame replay, perdón. MPLS puede encapsular todos los tipos de protocolos, incluido el tráfico IP versión 4 e IP versión 6. Conectividad basada en Internet. Opciones de conectividad basadas en Internet. Tenemos las opciones modernas de conectividad WAN. No terminan con Ethernet WAN y MPLS. Hoy en día hay una gran cantidad de opciones inalámbricas y cableadas basadas en Internet entre las que elegir. La conectividad de banda ancha basada en Internet es una alternativa al uso de opciones WAN dedicadas. La conectividad basada en Internet se puede dividir en opciones cableadas e inalámbricas. Las opciones cableadas utilizan un cableado permanente, por ejemplo cobre o fibra óptica, para proporcionar ancho de banda consistente y reducir la tasa de error y en latencia. Algunos ejemplos de conectividad de banda ancha cableada son la línea de escritores digital, las conexiones de TV como por cable coaxial y las redes de fibra óptica, que son ya de las más comunes hoy en día. Opciones inalámbricas. Las opciones inalámbricas son menos costosas de implementar en comparación con las otras opciones de conectividad WAN, porque utilizan ondas de radio en un lugar de medios de cableado para transmitir datos. Sin embargo, las señales inalámbricas no pueden verse afectadas negativamente por factores como la distancia desde las torres de radio, la interferencia entre otras fuentes del clima, el número de usuarios. Las opciones inalámbricas igual pueden ser afectadas en el rango que tienen, ya que, por ejemplo, cuando atraviesan paredes, reducen su velocidad, su fuerza tal vez, para llegar a distancias más lejanas, y generalmente es la diferencia que tienen a las cableadas, que son un poquito más rápidas, pero no llegan a cualquier lado, mientras que las inalámbricas puede estar desde cualquier lado de tu casa y tener una conexión estable de internet, pero tal vez no muy lejana más que nada. Tecnología DSL. La tecnología DSL es una tecnología de conexión permanente que usan las líneas telefónicas de par trenzado existentes para transportar datos con un ancho de banda elevado y proporciona servicios IP a los suscriptores. DSL es una opción popular para los usuarios domésticos y para los departamentos de tecnologías de la información empresariales, para apoyar a los teletrabajadores. ¿Por qué se optó por esta tecnología? Bueno, esta tecnología se optó porque nos favorece a los que manejamos las TIs
para poder comunicarnos de manera rápida con nuestras empresas y nuestros empleos. Más que nada lo utilizan las empresas para eso, gracias a su alta efectividad en cuanto a compartir información de manera rápida. Tecnologías DSL. Áreas clave de frecuencia son las POTS, sistema telefónico antiguo, banda de frecuencia para el servicio telefónico de calidad, ADSL, que es espacio de frecuencia para señales DSL ascendentes y descendentes, totalidad de la banda, la combinación de POTS y ADSL abarca toda la banda de frecuencia admitida por el par de hilos de cobre, y la variedad de XDSL, que son diversas variantes que ofrecen la velocidad de carga y descarga variables. Todas clasificadas como DSL asimétricos o DSL simétricos. Seguimos con estas tecnologías DLS. Está acá la ADSL y la ADSL2 más. Priorizan el ancho de banda descendiente sobre el de la carga, mayor velocidad de descarga para el usuario. SDSL ofrece la misma capacidad de ancho de banda en ambas direcciones, velocidades de transferencia, dependientes de la extensión real del loop local y la condición del cableado. Ejemplo, un loop de ADSL debe ser inferior a 5.46 kilómetros para garantizar la calidad de la señal. Conexiones DSL. Los proveedores de servicios implementan conexiones DSL en un loop local. Como se muestra en la figura, la conexión se configura entre el módem DSL y el multiplexor de acceso DSL, que en este caso son los DSLAM. Funcionamiento del módem DSL. Convierte las señales eternas del dispositivo de teletrabajador en una señal DSL. DSLAM, multiplexor de acceso DSL. Ubicado en la oficina central del proveedor, concentra las conexiones de varios suscriptores de DSL y generalmente incorporada en un router de agregación. Ventajas del DSL sobre las tecnologías de cable. No es un medio compartido, cada usuario tiene una conexión directa al DSLAM. El rendimiento no se ve afectado por la adición de usuarios a menos que la conexión a internet del DSLAM se sature. El protocolo punto a punto, que es PPP, es un protocolo de nivel 2 que se utiliza comúnmente por los proveedores de servicios telefónicos para establecer conexiones de router a router y de host a red a través de redes de acceso RDSI y acceso telefónico. Los ISP siguen utilizando el punto a punto como protocolo de capados para conexiones DSL de banda ancha debido a los siguientes factores. Estos son los factores por los cuales no han cambiado a otra tecnología, ya que las conexiones punto a punto se pueden utilizar para autenticar al suscriptor. También se puede asignar una dirección IP versión 4 pública al suscriptor y también incluye la función de administración de calidad de enlace. Host con cliente PPPoE. Como se muestra en la figura a continuación, el host ejecuta un cliente PPPoE para obtener una dirección IP pública de un servidor PPPoE ubicado en el sitio del proveedor. El software cliente PPPoE se comunica con el módem DSL mediante PPPe y el módem se comunica con el ISP mediante el PPP. En esta topología solo hay un cliente para usar la conexión. Además, observe que no hay router para proteger la red interna. Tecnología de cable, velocidad y desafíos. Características de la tecnología de cable. Conexión siempre activa de alta velocidad, como lo habíamos mencionado anteriormente. Utiliza cable coaxial en la compañía de cable para servicios IP. Otra característica es que es versatilidad y servicios. Una opción popular para usuarios domésticos y soporte empresarial para trabajos remotos. Ofrece acceso a Internet de alta velocidad, televisión por cable, digital, servicios telefónicos residenciales. De hecho, ya estas tecnologías ya se emplean mucho aquí en Tulancingo, ya con las nuevas tecnologías que ofrecen el cable junto con la televisión y es de buen servicio.
Los DOCSIS, que son las interfaces del servicio de datos por cable, estándar internacional para agregar datos de ancho de banda de alta velocidad. Tenemos las redes híbridas de fibra coaxial, o HFS, implementadas por operadores de cable para transmisión de alta velocidad. Nodo óptico convierte señales RF en impulsos de luz sobre fibra óptica y permite la transmisión a largas distancias hasta la cabecera del proveedor. Y tenemos al final el punto 5, que es desafíos compartidos. Todos los suscriptores locales comparten el mismo ancho de banda y a medida que se agregan más usuarios puede haber una disminución del ancho de banda disponible, ya que todos los usuarios comparten justamente el mismo ancho de banda. Fibra óptica. Concepto FTTX. Despliegue de fibra óptica en la ubicación del usuario para mejorar la conectividad incluye varias modalidades para adaptarse a diferentes escenarios. FTTH, Fiber to the Home. La fibra llega hasta el límite de la residencia. Arquitecturas como redes ópticas pasivas y Ethernet punto a punto. Ofrecen servicios de TV por cable, Internet y teléfono, directamente desde la oficina central del proveedor. FTTB, Fiber to the Building. La fibra llega hasta el límite del edificio, por ejemplo, el sótano, en unidades de varias viviendas. La conexión final al espacio de una vida individual se realiza mediante tecnologías de bordillo o poste. FTTN, Fiber to the Modem Network Board. El cableado óptico alcanza un nodo óptico que convierte las señales ópticas a un formato aceptable para par trenzado o cable coaxial hasta la premisa. Ventajas del FTTX: ofrece el ancho de banda más alto entre las opciones de banda de ancha, mejora significativamente la velocidad y la calidad de la conexión. Estos ya son un poquito más versátiles. Y pues con esto terminamos nuestro pequeño webinar. Espero que hayan entendido lo que es la tecnología, que son las WAN y la LAN, junto con sus cableados, que son las fibras ópticas, el cable coaxial. Pues sin más, espero que haya quedado todo entendido. Sin más, esto es todo de mi parte. No sé si mis compañeros quisieran decir algo. Más que nada esperamos que les haya servido nuestra presentación, nuestro webinar. Más que nada también para que ustedes como espectadores entiendan por qué elegir una tecnología por encima de otra. Igual por qué no elegir una tecnología que tal vez no sea adecuada para nuestro entorno. Por eso es importante saber qué tipo de tecnologías existen y en qué entornos las podemos aplicar. Y así no hacer una mala inversión, por ejemplo, en alguna empresa o en nuestro mismo hogar. Esperamos que con esto hayan enriquecido bastante su conocimiento, a pesar de que esta parte de tecnología está muy presente tanto en una vida cotidiana como en las empresas de los que proveen servicios que nosotros utilizamos. No somos muy conscientes de lo que es la LAN y la WAN, y mucho menos cómo funcionan sus arquitecturas y sus servicios. Y esperamos que con esto puedan conocer un poquito mejor de todo el proceso que se hace para que alguien como tú pueda mandar mensajes a otra persona.